Setzen Sie sich. Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Cuando estuve por primera vez en Berlín en 2016, recuerdo haber sentido la necesidad de visitar el Museo Memorial de Hohenschönhausen en Lichtenberg por dos razones esenciales. Primero, porque había leído, hace algunos años, un artículo sobre la vida en la RDA que me había impresionado mucho. Y segundo, porque había visto, en esa misma fiebre de interés, la primera película de Florian von Donnersmarck, Das Leben der Anderen, que me impresionó aún más. Una vez dentro del museo me pareció alucinante notar cómo el espacio de esa prisión concurría sin esfuerzo con los recuerdos que yo tenía de la película, cómo todo parecía inspirado en ella, basado en ella, cuando era en realidad al contrario. En ese momento no fue difícil comprender su mérito, la razón detrás de sus premios, de sus reseñas. Comparada con su fuente original, el retrato parecía auténtico, legítimo, fiel. Pero más allá de su argumento, de la banda sonora y la actuación extraordinaria de Ulrich Mühe, de esta película me llamó poderosamente la atención ver lo bien construida que parecía estar la escenografía. Las calles, los interiores, los objetos, la vestimenta, la arquitectura, el color de la luz, todo aquello que hace su parte en hacernos creer y sentir que esa historia realmente se desenvuelve en Berlín Oriental, apenas 5 años antes de la caída del muro. En cine, esto responde a un proceso estricto y riguroso del que se ocupan dirección y producción, es decir, quienes logran que la mayoría de detalles se mantengan como tal, que sean latentes pero invisibles, que pasen desapercibidos, pero no debido al peso de la historia, que en este caso es inmenso, sino al hecho de que no son fortuitos, de que nada en ellos sobra, porque obedecen a una característica común de toda gran obra de arte: la fidelidad. Das Leben der Anderen problematiza este tema de formas distintas y en distintos niveles. La actriz que se ve obligada a acostarse con un ministro para conservar su carrera artística, la historia de amor interrumpida por una infidelidad cuya base no se encuentra en el deseo, sino en el miedo a la censura, el escritor atormentado por la muerte de un amigo que fue siempre fiel a sus ideales, el agente de la Stasi que, conmovido por la vida que no puede tener, renuncia al dogma y lo arriesga todo por salvar a un hombre con quien nunca cruza una sola palabra. Pero también se problematiza en cuanto a lo técnico, sobre todo en dos maneras fundamentales. La primera es la fidelidad a la época, los años 80, Berlín, Alemania Oriental, el socialismo. En este sentido, el trabajo de producción y la puesta a escena de Donnersmarck son estupendos. Desde los espacios auténticos de la antigua República Socialista, con sus parques, sus automóviles, sus apartamentos nuevos y antiguos, sus cantinas y sus oficiales de uniforme, hasta la presencia sutil de objetos mínimos como teléfonos, cintas, equipos de grabación, tipografías, botellas de cerveza y cajas de cigarrillos. Todo le hace justicia a un ejercicio de reconstrucción sin el cual la película no podría instalarse del todo en la visión y la imaginación del público. En la historia del cine son muchos los casos de películas que fracasan en ese intento, ya sea por falta de recursos, anacronismo o el descuido de las formas. Filmar una película de época agrega una capa más de dificultad a algo que ya de por sí es difícil. En el caso de Donnersmarck, esa dificultad apenas se percibe, teniendo la ventaja de haber sido filmada en el lugar de los hechos, en medio de una ciudad que todavía no ha terminado de sanar sus heridas históricas. Es muy poco lo que se puede falsificar, incluso más de 30 años después. La segunda manera en que se problematiza la fidelidad se refiere a la veracidad del contexto en sí. Sabemos que se trata de ficción, todo en los personajes es ilusorio, sus nombres, sus oficios, sus circunstancias. Ilusoria es, asimismo, la historia de la gente y su descenso a la humanidad, y la novela que el escritor publica para agradecerle, al igual que el total de la trama. Lo que no es ficción es, sin embargo, todo lo demás. Los frascos con muestras de olor para los perros, los directorios mecánicos con los datos de todos y cada uno de los habitantes de la RDA, siempre disponibles, los aparatos que abrían puertas sin la menor resistencia, las entrevistas inquisidoras que podían durar más de 40 horas seguidas, los micrófonos detrás de los interruptores de luz, las máquinas de vapor que servían para abrir hasta 600 cartas por hora,
Lo que no es ficción es el hecho de que Ulrich Mühe, el estupendo actor que interpreta al capitán Wisla, y quien murió poco después de lanzada la película, acusó en su momento a su ex esposa de haber sido informante de la Stasi, después de acceder a su archivo personal, como también lo hace el personaje de Georg Dreimann. Lo que no es ficción es el hecho de que en una entrevista alguien le preguntó a Mühe cómo se había preparado para su rol de agente de la Stasi, a lo que él simplemente contestó recordando. En medio de su vasta complejidad, de sus personajes vívidos, de la suavidad con que retrata una época difícil para Alemania y para el mundo, el mensaje de esta película se sigue oyendo con urgencia. La fidelidad, dependiendo de a quién o a qué le sirva, tiene siempre resultados definitivos.